Cuando hablamos de comodidad y bienestar, creo que todos sin excepción nos identificamos. Independientemente de los gustos o preferencias personales, todos queremos estar cómodos y tranquilos. Ahora, cuando estudiamos y leemos sobre la voluntad de Dios y la adoración que a Él le agrada, no siempre la comodidad está presente, pero sí el bienestar, porque Él tiene cuidado de nosotros. Bendiciones para todos, yo soy César Méndez, una vez más sean todos bienvenidos al podcast Entre Palabra y Canciones y a la serie Actos de Adoración. Vamos adelante. Recuerdo que hace un tiempo salimos de vacaciones en familia, mis padres y mis hermanos, un primo, su esposa y sus hijos, y nosotros 4. Viajamos desde la capital, que era la ciudad donde vivíamos, hasta la costa, pero viajamos en auto. Un viaje de muchos kilómetros y horas de recorrido, extenuante. Pero los días que estuvimos fueron maravillosos, conocimos muchos lugares de la costa caribe de nuestro país, Colombia. Si no hubiéramos viajado en auto hubiera sido más difícil para todos, porque íbamos 3 familias, un poco más de 10 personas y aunque no éramos muchos, la camioneta en la que íbamos era suficiente para todos. Uno de esos días en el viaje decidimos ir a un lugar más alejado, el famoso Cabo de la Vela, que tiene unas playas hermosísimas rodeado por un desierto impresionante, el desierto de La Guajira. Pero el asunto era que estaba a unas 4 o 5 horas de donde ya estábamos. Y ya de hecho el lugar donde estábamos era especial. Cerca tenía la playa y lo estuvimos pensando por la incomodidad que causaría, los gastos, había que madrugar, etc. Y aunque lo habíamos planeado, realmente lo habíamos planeado al iniciar nuestro viaje desde Bogotá, la capital, estábamos dudando si hacerlo o no. El viaje fue largo. Al final madrugamos y el viaje fue largo, pero valió la pena. El paisaje nunca lo habíamos visto. El desierto, la costa rodeada por un desierto espectacular, una vista increíble. Y sí, hubo que tomar una decisión y moverse. Hubo que madrugar, hubo que disponer de gastos extras. Un poco incómodo, pero valió la pena. Esto lo comparto a manera de introducción porque solamente como analogía pensando en la vida de Abraham. Solamente una comparación. Y todos los viajes que realizó a causa de la promesa divina. Ahora, si pensamos en que Dios continúa obrando, sí, Él siendo el creador y siendo eterno como parte de su esencia, que podemos estudiar a través de su palabra, está en continuo movimiento. Ahora, si la promesa ya estaba dada de parte de Dios, piensa acerca de esto. ¿Por qué no simplemente llegar, establecerse en cualquier ciudad de Canaán y esperar? Esperar que el tiempo pase y que se cumpla la promesa, o por lo menos en el tiempo que Abraham estuviera vivo para contemplar una parte de ella. Ahora nosotros sabemos que Dios había prometido algo demasiado grande para haberlo finalizado durante la corta existencia de Abraham. Y ese es el punto. Retomando entonces lo que hemos estudiado de Abraham hasta ahora, pensaba, ¿por qué no simplemente esperar que el tiempo pasara? Pero claro, en términos de la promesa y la dimensión de la promesa, no era posible quedarse quieto. No era posible quedarse cómodo y sin hacer nada más que la rutina diaria y esperar. Recordemos entre otras cosas que Abraham era un hombre rico y en términos económicos y financieros no tenía mucho de qué preocuparse. Pero ahora es interesante ver 2 cosas. Primero, cuando Abraham recibe el llamado del Señor, Dios fue muy específico. Vete de tu tierra y parentela. En otras palabras, territorio y familia. La primera instrucción fue obedecida, aunque le tomó tiempo. Recordemos que salió de Ur de los Caldeos, pero fue a otro lugar, no directamente a Canaán. Y la segunda, digamos que pospuesta, como un acto de misericordia. Llevarse a su sobrino era casi una cuestión humanitaria.
la mayoría conocemos la historia. Ahora, cuando vamos al capítulo 13 de Génesis, en el versículo 14 al 16 encontramos cómo por primera vez hay detalles más reveladores y específicos, desde una perspectiva eterna, sobreabundante, a lo grande, como solo Dios lo puede decir. Voy a leer, dice el versículo 14, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Dios le dice que mire hacia los 4 puntos cardinales y que todo lo que alcance a ver será territorio para siempre de él, de Abraham. Y luego una analogía, una comparación de lo innumerable e incontable de su descendencia, familias, linaje, promesa, etc. ¡Wow! Y quiero enfatizar esto, que es realmente importante. Cuando Dios habla, es en grande. En su lenguaje celestial hay sobreabundancia, casi siempre incomprensible, pero seguro. Segundo, cuando esta revelación divina vino, fue justo después de que su sobrino Lot se hubiera apartado de Abraham. En ese mismo capítulo, versos anteriores, nos muestra un panorama de la situación familiar bastante particular, en la que Abraham y su sobrino Lot deben tomar caminos diferentes. Curiosamente, porque había mucha riqueza entre ellos, y sus empleados, es decir, sus pastores, empezaron a pelearse uno con el otro y el asunto se volvió tan incómodo que decidieron irse uno hacia un lugar y otro hacia el otro. Conocemos la historia en cómo Abraham, su tío, le da a elegir a su sobrino hacia qué lugar ir, y Lot, su sobrino, fue atraído por la llanura y la cercanía a 2 ciudades que sin saberlo iban a traer el desastre a su familia. Por otro lado, Abraham estaba con la esperanza puesta en la promesa dada por Dios, y es cuando Lot decide irse que Dios le habla a Abraham de la manera como lo acabamos de leer. Pero interesantemente los detalles continúan al mejor estilo descriptivo del lenguaje divino. Le da una idea de la medida de su promesa y luego una instrucción directa y concreta en el versículo 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, otra vez, al norte y al sur y del oriente al occidente, o occidente a oriente, porque a ti te la daré. ¡Wow! Y en el verso 18 encontramos la instrucción directa, o mejor, la acción de Abraham. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Quiero hacer una pausa ahí. Una señal de conquista. Dios ordena a Abraham que explore la tierra, que la conozca y que experimente el tamaño de la promesa. Y de esa manera Abraham levanta su tienda y se va al encinar de Mamre. Tal vez tuvo que recorrer una distancia aproximada de 20 millas o 30 kilómetros. Es solamente una aproximación. Después de haber ido, recordamos, haber ido y regresado a Egipto, haber estado en el Negev y ahora otra vez en movimiento. Ahora imagina por un momento lo que eso significa. Estamos hablando de un hombre con muchas posesiones, personas a cargo, pero que habitaban en tiendas, como era parte de la costumbre de algunas personas de la época. Ahora, por estudios que han hecho los historiadores, sabemos que ya habían ciudades establecidas, lo cual quiere decir que muchas personas ya habitaban en casas, en lugares fijos, en ciudades. Pero no era el caso de Abraham, por lo menos no por ahora. Era tiempo de explorar. Al llegar a ese lugar, en obediencia y establecerse, fue su decisión edificar el altar al Señor como un acto de obediencia, y lo leemos al final del verso 18. Y edificó allí altar a Jehová, en Mamre. Vamos notando cómo se muestra un patrón constante en quien conocemos hoy como el padre de la fe. Hay obediencia, hay movimiento, incomodidad y un desacierto por ahora, pero una firme decisión que al lugar que llegaba explorando y apreciando la promesa, edificaba un altar. Era necesario adorar.
Qué bueno para nosotros tomar ese ejemplo y probablemente a veces debamos incomodarnos un poco. Si creemos que Dios tiene un propósito grande con nosotros mientras esperamos el acontecimiento más grande que será su segunda venida por nosotros. Tal vez tengas que tomar tiempo extra en las madrugadas o en las noches para adorarlo, para buscar su presencia, para pasar tiempo en oración, para pasar tiempo leyendo su palabra. No sé, tal vez es un nuevo trabajo, es un nuevo lugar al que vas a ir a vivir. Pero en ese lugar y en esas situaciones, qué bueno que haya una constante de adorar a Jesús nuestro Señor. Tal vez un poco incómodos, tal vez a veces tengamos que salir de la rutina y del confort en el que estamos, pero qué bueno poder disponernos para apreciar de una manera más cerca, de una manera más precisa, más personal, lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que Dios quiere hacer en mi vida. Seguramente, insisto, habrá que incomodarnos, habrá que hacer algo a lo cual tal vez no estábamos acostumbrados durante años de confort o durante años de rutina. Pero lo que sí es seguro es que su palabra no cambia, su palabra es real. Y hay un pasaje maravilloso en la Biblia que dice que a Él lo hallan los que temprano le buscan. De alguna forma los que se incomodan, los que obedecen y quieren algo extra. Cuando tú quieres algo extra, tienes que hacer algo extra. Es tan real como el aire que respiramos. Qué bueno poder tomar esta reflexión de este acto de adoración en Mamre, un lugar al que tuvo que desplazarse Abraham, al que tuvo que otra vez recoger sus tiendas, desplazarse con todas las personas, incomodarse, pero apenas llegó a ese lugar, estableciéndose allí otra vez, tomó la decisión de edificar un altar al Señor y hacer un acto de adoración. Bendiciones para todos. Esta es la serie Actos de Adoración, nuestro podcast entre palabra y canciones. Yo soy César Méndez. Nos veremos en un siguiente episodio. Paz del Señor. Jesús, tú eres mi gloria, tu gracia me alcanzó.